Hola, bienvenido a un nuevo podcast de formación energética y Shop. Hoy tengo el placer de recibir en el canal a Charo Pérez Campos. Ella es terapeuta integral y acompañante en procesos de conciencia y transformación profunda. En esta entrevista vamos a adentrarnos en un tema que despierta muchas preguntas y emociones y también miedos según la persona. ¿Qué sucede con el alma cuando trasciende? Es la pregunta de fuego. ¿Qué ocurre más allá de la vida física? ¿Y cómo podemos comprender el tránsito del alma desde una mirada consciente y amorosa? Charo acompaña a las personas a comprender los procesos del alma, la sanación emocional y la integración de experiencias vitales desde una visión profunda, respetuosa y humana. Su enfoque une conciencia, comprensión emocional y una mirada espiritual que aporta claridad y paz ante temas que muchas veces evitamos mirar. En esta conversación hablaremos del tránsito del alma, de la muerte entendida como transformación y de cómo esta comprensión puede ayudarnos a vivir con más serenidad, sentido y presencia. Y sin más dilación, comenzamos con la entrevista. Hola Charo, bienvenida. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Bien hallada, gracias. Muy bien, gracias a ti en cualquier caso por haber aceptado mi invitación. Muy bien, muy contenta de estar aquí y bueno, aquí a Vamos al lío. conversar. Sí, Mira, para mí una pregunta fundamental, siempre antes de iniciar, pues bueno, lo que es la entrevista, es que, sobre todo tú, que estás aquí por primera vez en el canal, que te conozcan un poquito. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué es lo que empujó a Charo a la senda espiritual? bueno, pues mira, a mí lo que me empujó, yo creo que como a muchas personas les habrá ocurrido, es un poco un momento de crisis interior. No fue algo que yo buscara desde el principio como una profesión o dedicarme a esto, para nada. Hubo una etapa en la que, de mi vida, pues en la que, aunque externamente todo parecía estable, pues dentro de mí había desconexión, yo me sentía vacía, había algunos hábitos ahí que no me estaban aportando nada nuevo, no, nada nuevo, nada bueno. Y a veces es una sensación difícil de explicar, porque es una sensación que aparentemente parece que todo fuera bien, pero sin embargo tú dices, no, es que esto no va bien, yo no me siento bien, siento que no estoy haciendo lo que he venido a hacer. Y precisamente esa incomodidad interior fue el impulso que me llevó a mí a empezar a buscar respuestas. Comencé, bueno, explorando el desarrollo personal, la meditación, la gestión emocional, pero yo siempre cuento cómo fue aquella primera vez que yo fui a hacerme una lectura de registros acásicos a través de mi amiga, la más escéptica del planeta mundial. O sea, ella me llevó ahí, ella no sabía lo que iba, yo tampoco sabía lo que iba, y sin embargo allí caí en esa lectura de registros acásicos y siempre digo, o sea, yo salí de ahí siendo como otra persona. O sea, algo pasó. Allí algo pasó y después de esa sesión de registros es que yo ya empecé como a sentir cada vez más necesidad de explorar por ahí, de profundizar. Pues empecé a practicar por mí misma, luego ya pues hice los cursos, bueno, y al final, pues mira, años después, a día de hoy, aquí sigo sobre todo, que es, bueno, pues la herramienta que yo más utilizo, ¿no? Los registros acásicos. Pero fíjate cómo es la vida. La vida te trae las cosas cuando tienen que estar en tu camino, te las pone de las maneras que menos te lo podrías imaginar. Wow, entonces realmente con registros acásicos fue amor a primera vista, tal cual, lo que te Total. movió todo. Fue un recuerdo, fue darle a la tecla de recordar, fue esa cosa de, yo esto lo conozco, esto no es nuevo para mí, me sonaba algo que era muy de casa, muy hogar, muy estoy en mi sitio, esto es algo que mi alma reconoce. Y sí, efectivamente, a partir de ahí empecé a cambiar muchas cosas, muchísimas cosas. Empecé a conocerme lo primero, empecé a estar más en paz conmigo misma.
Empecé a entender por qué me pasaba lo que me pasaba, por qué tenía los hábitos que tenía, por qué todas esas rumiaciones que pasaban por mi mente. Empecé a ver las cosas que estaba repitiendo de mi sistema familiar. En fin, fue como cuando se abre una puerta y dices, Dios mío, todo esto estaba aquí y yo no me había enterado. Así que ese vacío empezó a llenarse. Empezó a llenarse, pues eso, de autoconocimiento, de reflexión, de integración. Mm, No digo que a partir de ese día todo empezara a ser un camino de rosas, para No nada, suele funcionar así, claro, para pero es un nada, ¿no? comienzo importante. Pero sí que, bueno, ves aquella luz al final del túnel y dices, bueno, sí, 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 ya se puede, ya se puede. Y bueno, y vas cogiendo fuerza, vas sintiéndote más fuerte en ti misma, vas sintiendo más paz en la vida. Así que sí, y ahí continúo, porque esto es un aprendizaje eterno. Sí, desde luego, la evolución espiritual es imparable. Pero bueno, encontraste tu propósito, que es lo que te empujó a estar hasta aquí, ¿no? Llegar aquí Sí, hoy. sí, la verdad que sí, estoy muy agradecida. Pues qué bonito, Charo. Y bueno, ahora que te conozco un poquito más, el tema que íbamos a tratar hoy en esta entrevista es ni más ni menos que qué es lo que sucede con el alma cuando trascendemos. Y quiero hablar con Charo, obviamente en base pues a tu forma de pensar, tu experiencia de vida, las cosas que tú has podido pues aprender. Según tu experiencia personal, para entrar en materia, en contexto, ¿qué entendemos realmente por trascender cuando hablamos del alma? Cuando hablamos del alma, trascender significa pasar a otro plano de conciencia, pasar a otro estado. No es desaparecer, no es que me voy y adiós, no. Es cambiar la forma, el estado, es dejar este vehículo, este cuerpo que nos ha servido como templo para esta encarnación, para llevar todos los aprendizajes o los que hayamos podido llevar a cabo en esta experiencia de vida, y el alma luego continúa su viaje en otra forma, continúa en las escuelas de luz que hay entre vidas y en las siguientes encarnaciones que el alma pues decidirá o no encarnar de nuevo. Normalmente sí, solemos encarnar más veces porque para dejar de encarnar, que mucha gente dice, yo es que no quiero volver y es que yo esto no y todo. Yo digo siempre, bueno, pues si no quieres volver, no dejes cabos sueltos, no dejes asignaturas pendientes, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, como dice el refrán. O sea, intenta hacer todo lo que puedas en esta vida para ganarlo para toda la eternidad, para no volver a encarnar. Yo creo que nos falta mucho, todavía, pero esto es desde mi percepción. O sea, hay seres que no se han encarnado ya más, como el Maestro Jesús o Buda, porque son seres que estaban ya iluminadísimos, ¿no? En un estado de conciencia tal que ya su experiencia en este plano no era necesaria. Pero claro, ¿quién está en ese estado de conciencia? Y bueno, me imagino que ahí también entra pues la bendición de olvidar, porque claro, de esa manera lo hace mucho más fácil, porque yo creo que esa percepción de no querer volver es habitual, sobre todo, pues bueno, en momentos de sufrimiento, que nos lo planteemos Sí. todos en algún momento de la vida. Sí, yo me he dado cuenta que normalmente las personas que dicen no, 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 yo no quiero volver, y con todo mi respeto y humildad y todo, son personas que todavía no han entendido muy bien cómo funciona esto, precisamente. Me da a mí esa sensación. Porque cuando empiezas a entender cómo funciona, dejas de quejarte, entre comillas, de la vida y de todo lo que conlleva esta experiencia, que yo no digo que sea fácil, es complicada, es difícil, sí, pero empiezas a agradecer por todos los aprendizajes, por todas las experiencias, por todas las vivencias, por la evolución que el alma está teniendo, y dejas de quejarte y de como en algún punto como menospreciar esta experiencia, ¿no? Porque que dice, no, no, bueno, iba a decir una palabrota, esto es una caca, esto es una caca, esto no quiero volver aquí porque es...
Ahí creo que no se está queriendo saborear la belleza de la vida. Que la vida es bella y hay muchas cosas en lo simple que se pueden disfrutar. Entonces, yo creo que más bien el aprendizaje del alma en este plano es aprender a ver toda esa parte, aprender a agradecer, aprender a ser compasivos, aprender a estar bien, pase lo que pase externamente, y a entender que si lo exterior no funciona es porque en mi interior no funciona tampoco. Ahí ya estamos hablando de ley de atracción, de metafísica, ¿no? Pero es que funciona así. Lo que estoy viendo lo estoy creando. Y Eso, es duro, porque aquí mucha gente pensará, bueno, y esos niños que se mueren de hambre y todas las cosas que pasan y las guerras y de qué pasa, eso lo estamos creando nosotros. Pues en cierto modo sí, en cierto modo sí, porque hay una lucha interna. Y si hay una lucha interna, se refleja en una lucha externa. Entonces, en vez de quejarnos del mundo y de lo que pasa, entre comillas, ahí fuera, que no es ahí fuera, como digo, es aquí dentro, pues vamos a intentar ponernos lo primero en paz con nosotros, y desde esta paz vamos a ver qué podemos aportar para que esta realidad que estamos creando entre todos cambie y sea una realidad un poquito más amorosa, más pacífica, más luminosa. eso me lleva a más preguntas y muy interesante el tema que estás tocando, porque es un tema que he tocado con otras personas que se mueven en el mundo espiritual y es que normalmente las personas que llegan a este nivel como de paz, como de disfrute de la vida, como esta mentalidad más compasiva y la espiritualidad bien trabajada en realidad, ¿no? Más allá pues de la teoría que conocemos todos, pues decimos, para haber llegado a este punto, la realidad es que no ha sido un camino exento de sufrimiento. Es decir, has tenido que vivir una serie de batallas, situaciones complejas, para después tener como una perspectiva más global y decir, vaya, es que no hubiera estado aquí, como dijiste tú al inicio, agradecer esas experiencias malas porque no serías quien eres. Pero claro, cuando tienes la mentalidad de volver a reencarnar, dices, mi madre, voy a tener que pasar todo esto otra vez para llegar al mismo nivel de entendimiento y conciencia de, en fin, ¿no? Que me ha llevado hasta aquí. Y eso es un miedo que se palpa y que me han comentado muchas veces, incluso yo misma me lo he planteado. Sí, lo que sucede es que también hay una cosa que cuando hablamos del sufrimiento, hay dos cosas que tengo que decir respecto a eso. Una es que hay que aprender a que podemos aprender sin el sufrimiento, porque esto es algo heredado. Esto es como, hay como una memoria, hay como una programación. Esto lo veo en las lecturas continuamente. Hoy, bueno, hace un ratito tenía una lectura con una chica y le decían los guías esto. Hay una memoria en ti, hay una lealtad que tú estás aprendiendo a través del sufrimiento. Y nos pasa a muchos seres humanos. La cosa es, y es algo que yo les oigo a los guías decir, chicos, se puede aprender a través del placer y del disfrute. Dejar de aprender a través del sufrimiento. Eso es algo que en cierto modo tiene que ver un poco con algún tipo de religión, con algún tipo de dogma, con algún tipo de creencias que están por ahí en el inconsciente colectivo, que están por ahí pululando. Entonces es algo que yo vengo como viendo y intentarlo por lo menos cambiar en mí, esto de aprender a través del sufrimiento, ¿no? Como bueno, se puede aprender a través del darme cuenta, no necesariamente a través del dolor, a través de la lucha, porque las batallas, esta batalla, la batalla esta es espiritual y evolutiva, no se gana luchando, se gana poniendo luz en las cosas, se gana abrazando la sombra, se gana con amor, no se gana con lucha. Esto es una cosa. Y la otra cosa ya no me acuerdo lo que te iba a decir.
Llegará, llegará, no te preocupes, pero sí es cierto que muchas veces uno se plantea que evoluciona a través de la incomodidad porque es lo que te hace moverte muchas veces de lo que es la zona de confort. Porque si no es así, muchas veces Sí. no arriesgamos nada, nos Sí, 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 quedamos no, tal sí, cual. sí, es que es así, es así, claro, normalmente es eso, ¿no? Cuando ya me siento fatal, que estoy en un sitio que es que ya no, que no puedo más, ¿no? Ese no puedo más con esto es lo que me hace dejar ese trabajo en el que estaba súper incómoda o dejar esa relación que sabía que me estaba haciendo daño o esos cambios que son drásticos. Pero digo, ¿por qué no se podría esto aprender a hacerlo, a verlo venir antes y no llegar a esa necesidad de estar tan mal para dar el paso? O sea, ser más conscientes de antes, darnos cuenta antes y decir, bueno, pues, no llegar al extremo, a ese extremo. Y luego la otra cosa que iba a decir antes, que se me había olvidado, pero que ahora ya ha vuelto, es que cuando tú sabes esto de la reencarnación y lo tienes como una verdad absoluta, porque yo es que, por ejemplo, es una cosa que nunca he dudado. Esto no lo he dudado nunca, lo de la reencarnación ha sido desde niña, o sea, aunque yo no estaba en todo esto, camino, ni en todo esto, yo siempre desde niña era como una cosa normal para mí, o sea, nadie me lo había dicho, pero yo es que lo tenía súper asumido, o sea, esto, estamos aquí de paso. Eso siempre es verdad que ha sido una verdad interna mía. Entonces, cuando tú reconoces esta verdad, de alguna manera te gusta dejar el terreno preparado para la siguiente. Es como, no sé, cuando tú te vas de casa y te vas de viaje, un tiempo te vas de vacaciones, te gusta dejar tu casa ordenada, o bueno, por lo menos a mí, no sé, te Sí, gusta a mí dejarlo también. todo un Se poquito entiende. ordenado para que cuando vuelvan no estén allí los trastes sin lavar, la cama sin hacer, los armarios todos revueltos, porque no te gusta luego llegar y verlo así, porque sabes que lo vas a tener que hacer después. Claro. Pues esto es lo mismo. Tú te vas de esta experiencia de vida dejando todo lo que se pueda un poco medio ordenado para que cuando vuelvas, sí, te va a tocar recordar, pero a lo mejor es más fácil recordar. A lo mejor ya no es tan complicado. A lo mejor ya, claro, yo no creo que lo que hagamos en esta vida caiga en saco roto. Yo creo que todo cuenta, que todo aporta, que todo suma y que es eso, es sumar, es dar pasos, es sumar y dejar la casa limpia para cuando volvamos de vacaciones. Entiendo el punto. Y me imagino que, bueno, que siempre hay algo que te hace clic, como por ejemplo en tu caso con los registros acásicos, que a Mm, tu manera tú decías, esto yo lo conozco. claro, O claro, sea que cada siempre hay persona. un eco, ¿no? Claro, cada persona encuentra su herramienta. Yo no digo que todas las personas tengan que hacer registros acásicos. Habrá otras herramientas y otras cosas. A mí en mi caso fue esta. Desde luego que eso lo tengo clarísimo porque luego he hecho muchas otras cosas que han sumado, que me han valido y que han conformado quien yo soy a día de hoy y muchas que seguiré aprendiendo porque a mí me encanta seguir aprendiendo cosas todo el tiempo. Pero la que más a mí me abrió los ojos y me conectó con mi esencia han sido los registros acásicos. Sí, yo siempre cuento que yo vengo de la danza y que de alguna manera cuando yo me conecto con la danza y con el canto, porque también canto, hay una parte de mí que está canalizando. Siempre digo que el arte es canalización, la Estoy de creatividad. acuerdo. La creatividad es canalización. Esos grandes pianistas y músicos, muchos lo dicen, no, es que esto yo no es mío. Yo esto lo escucho y lo que hago es transmitirlo con mis dedos, lo pongo aquí en el piano, pero no me lo he inventado yo. Esto lo dicen grandes, grandes artistas. Entonces, claro, sí que desde pequeña, sin darme cuenta, sí he estado en esa como canalización a través de la creatividad. Yo creo que también por eso, cuando empecé a conectar con los registros, primero de manera autodidacta, pues me resultaba entre que yo creo que ya esto, vamos, creo no, ya luego me lo han confirmado, que ya en otras vidas he trabajado ya con registros y con estas herramientas y demás, como de alguna manera esta información estaba en mi alma y de alguna manera a través de la danza y el canto también pues el canal estaba un poquito ahí abierto, porque a mí, yo cuando empecé a conectar con los registros me resultaba una cosa pues muy natural.
O sea, muy, pues como, bueno, como, "Bueno, pues esto yo lo he hecho. No, no era como, qué raro o qué difícil, nunca me ha parecido complicado. Es verdad que sí luego he lidiado con programaciones mentales de no sé hacerlo, falta de confianza, que si sí, que si no, la eterna disyuntiva, si esto es canalizado, si esto no, esto de dónde viene. O sea, había un juez, por una parte de mí, pues había una mente juzgadora, el ego, la personalidad de este plano, pero luego había otra parte que es que era, no, no, o sea, esto yo... cuando me conectaba con el corazón me decía, sí, esto es una verdad absoluta. Luego, claro, entraba la parte mental, que yo creo que esto nos pasa al Sí, 99,9, y sí. bueno, y ay, las dudas. Pero al final, nada, ya esa parte mental también se ha dado cuenta que esto es... Se acaba callando y sí, Sí, se acaba resolviendo. Estoy de sí, acuerdo. sí, Pero es habitual, independientemente de la práctica espiritual que se practique. Sí, yo creo que todos pecamos de ello. Muy interesante, y además me alegra conocer ese aspecto tuyo, pero centrándonos en el tema del tránsito, de a dónde vamos cuando cruzamos hacia ese otro lado. ¿Qué dirías que sucede con el alma en el instante de la muerte física? Porque comentaste que ahora estamos aquí y cuando se sí. da, de repente seguimos estando, pero en otro sitio. Sí, estamos en conciencia, pasamos a ser la conciencia que somos realmente. Lo que pasa es que esa conciencia es la que se encarna. Y entonces cuando encarnamos es cuando perdemos la memoria. ¿M? Y nos creemos que somos este cuerpo y nos creemos que estamos separadas de Dios, de la fuente o como se quiera llamar, de la unidad. Entonces ahí vienen los miedos y todo lo que viene. Entonces, yo desde mi experiencia, por lo que he podido preguntar a los guías, yo no he tenido, por ejemplo, ninguna experiencia cercana a la muerte, pero sí he tenido la oportunidad de conocer directamente a dos personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y todas lo que oímos día a día de todas estas experiencias, ¿no? Que están comprobadas hasta científicamente cada vez más, ¿no? Pues lo que sucede es eso, es que la conciencia sale del cuerpo y hay como, ahí, bueno, normalmente yo, por ejemplo, estas dos personas que me lo contaron, pues tienen como una vista cenital, empiezas a ver todo desde arriba y claro, al principio es una sorpresa, porque es como, pero bueno, o sea, si yo estoy, ¿cómo puede ser que yo esté aquí, pero yo esté ahí? Porque como que me estoy yo viendo ahí, ¿qué es lo que está pasando? Luego, poco a poco, ya dicen que entran como en un estado de paz y que no saben ni explicarlo con palabras muchas veces. Y, y se hace como un repaso. Normalmente se hace como un repaso, se pasa como una película a toda velocidad, aunque también dice que no experimentan el tiempo lineal, como lo vivimos aquí. A mí lo que me decían estas dos personas coincidían en lo mismo, es que las versiones eran muy similares en realidad, ¿no? Y lo que las dos decían era que no sabía si había pasado 10 segundos o 3 días. O sea, no conseguían saber el tiempo que allí había pasado. Era muy poco y mucho tiempo al mismo tiempo. Y a veces vienen guías en ese momento. Cuando no estamos por irnos, cuando no es el momento, vienen y nos lo dicen. Mira, es que no es el momento todavía. Y hay personas que dicen que no quieren volver, porque claro, con lo bien que se está allí, pasas a ese estado de paz, a ese estado de amor, a ese estado de expansión, a ese estado de sentirte una con todo, que claro, dices, a ver quién vuelve aquí otra vez. Entonces, pero bueno, enseguida se entiende, ¿eh? Una de estas dos personas que no quería volver, vino, ella dice que veía como a un ser con mucha luz, no supo decirle, no supo saber quién era, si era un familiar no le preguntó el nombre ni tampoco se lo dijo, pero este ser fue el que le dijo, mira, es que todavía hay cosas que hacer, tienes que volver porque hay cosas que hacer. Y enseguida, aunque ella al principio no quería, enseguida como que tomó conciencia y dijo, sí. Y claro, esas personas que vuelven,
vuelven muy cambiadas de esas Eso es experiencias. lo que te iba a comentar, que no son los mismos y su vida dan cambios radicales. No son los mismos. Y es que, claro, ¿cómo vas a ser la misma después de vivir eso? Es imposible. Es lo que pasa con el crecimiento espiritual. ¿No? Me decía el otro día en un comentario de una entrevista que hice y decía un chico en un comentario, a mí es que me gustaría llegar a creer, pero es que no creo porque no tengo pruebas todavía concluyentes de que esto sea así. Entonces yo le contestaba, digo, bueno, pruebas en realidad tenemos muchas, porque hay mucha gente que se le ha apagado el cerebro literalmente y han vuelto a la vida. Entonces, pruebas tenemos muchas. Y luego yo le decía, digo, y es que no es creer, es que no te lo tienes que creer, lo tienes que pasar por el cuerpo. La espiritualidad hay que vivirla, tú la tienes que vivir, la tienes que integrar, lo tienes que experimentar, se tiene que pasar por tus células. Está muy bien estas entrevistas que hacemos y todos los libros que hay y todo, pero siéntate, respira, cierra tus ojos, conecta con tu corazón, conecta con toda la información que hay en el universo. Y eso es la experiencia espiritual. Y una vez que tú has vivido eso, ya te puede venir quien te venga a decir que esto no es verdad, que tú le vas a decir si es verdad, porque yo lo he experimentado. Entonces, una cosa que uno ha experimentado, nadie te lo puede negar. Claro, si no Claro. lo has vivido, entonces lo mentalizas. Entonces lo quieres racionalizar. Entonces le quieres buscar la lógica. Y es que esto no tiene mucha lógica muchas veces. Esto es más de sentir que de pensar, evidentemente. Sí, esto es de sentir, pero sentir con mayúsculas. Es que no hay otro modo de comprenderlo. Pero bueno, sí es cierto que a nivel científico algo se está moviendo porque cada vez hay más científicos estudiando esto Sí, y personas de diferentes campos, en fin, expertos en distintas profesiones que no tienen la menor duda. Ya hay más sí, médicos que se están atreviendo a hablar del tema, científicos que están saliendo diciendo, mira, yo no sé exactamente, pero aquí pues algo sí. hay, algo se mueve. Es impresionante, la verdad. A mí también tenía una cosa en la cabeza que te iba a comentar, pero sé que me va a venir después, así que continúo hablando contigo sobre el tema, que es fascinante y además puede ayudar a mucha gente porque la pérdida de un ser querido es una de las experiencias más duras. Sí, Y sí, perdón, dime, que me ibas a comentar algo. que sí, que la pérdida de un ser querido y sobre todo cuando no hay conciencia de esto que estamos hablando y creemos que cuando nos vamos de aquí desaparecemos, pues es un dolor tremendo. Es porque, claro, es como, no te vuelvo a ver, has desaparecido. O Claro. sea, claro, no quita el dolor tampoco a veces cuando tenemos conciencia y la persona también trasciende. Ojo, que al final hay un apego a lo físico. Muchas veces echamos de menos físicamente a esa persona, los abrazos, la mirada, el conversar, pero es mucho más fácil, hay mucho menos dolor y sobre todo lo que empieza a haber es mucho respeto por el proceso de ese alma que desencarna. Porque, ojo, uno se va de este plano cuando lo decide. Eso, y yo entiendo que haya mucha gente ahora que diga, no, o sea, ¿cómo va a ser? Volvemos a lo mismo. Esos niños o todas esas almas que a veces, o sea, accidentes grandes de mucha gente, dices, pero ¿cómo va a ser? Pues sí, En el plano todo. físico dicen que es muy difícil de entender. Bueno, yo creo que eso Sí, estamos todos de acuerdo. sí, Pero tienes una perspectiva completamente diferente cuando estás en otro nivel de conciencia. Que bueno, sí, que eso es lo que realmente nos diferencia de cuando estamos allí aquí, que sí, nuestra forma de ver el mundo está bastante limitadita, sí, pero sí. Y de hecho me recordaste lo que te quería comentar, así que gracias, porque es cierto que el ego realmente somos como somos en este plano físico por el miedo constante a la muerte, que me imagino que es una cosa innata, igual que en los animales y demás. Pero cuando empiezas a profundizar en estas experiencias, a trabajarte espiritualmente, meditación,
autoobservación. Es cierto que cuando el miedo a la muerte desaparece, es que cambias inevitablemente, que es lo que estabas Claro, comentando antes. Por eso la transformación es tan profunda en los casos de las SM. claro, porque detrás de todos los miedos está el miedo a la muerte. Da igual el miedo que tengas. Exacto, sí, 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 estoy de acuerdo. Detrás, en lo profundo de ese miedo, está el miedo a la muerte. Si yo tengo miedo a montar en avión, Claro, ¿por qué? Porque me voy a morir, me puedo morir. Si me caigo, me muero. No sé, tengo miedo a una alimentación de no sé qué. ¿Por qué? Porque me va a sentar mal y me voy a morir. O sea, todo es en base a eso. Si nos enseñaran a vivir el proceso de muerte, a entender lo que es verdaderamente esto desde pequeños, seríamos personas muy diferentes, muy diferentes. Es que el miedo paraliza, el miedo nos separa, el miedo nos frena, el miedo nos hace ser egoístas, porque es que el miedo se viste de muchas formas. El miedo se transforma de muchas formas, en avaricia, en impaciencia, en angustia, en agresividad, pero todos son formas del miedo, son diferentes caras. muy profundo eso y muy cierto, sí. Sí, y, y sí, y hay que trabajarnos nuestros miedos, porque ahí está, yo creo, la base de todo está ahí. Y la verdadera libertad, si lo superas. Totalmente. Sí, 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 totalmente. Te da mucha paz. Wow. Mm. Y bien, hay una pregunta que sí se plantean mucho las personas, sobre todo las que han perdido un ser querido, que tiene que ver con la trascendencia en cuanto a si hay etapas o procesos que el alma va atravesando, ¿no? Hasta que llega a esa famosa luz, a ese famoso estado de paz. Sí, hay etapas. Claro, hay una cosa que se llama almas en tránsito, ¿no? Cuando las almas están en tránsito. Cuando un alma está en tránsito, es un alma que ha desencarnado, pero todavía no ha llegado a los planos de luz. Por eso se dice que está en tránsito. Es como cuando estamos en el aeropuerto, que se dice que estamos en tránsito. Pues bueno, iba mucho de viajes la cosa. Claro, es que es el viaje de la vida. Totalmente. Es el viaje de la vida esto. Entonces, sí, hay varias etapas. Como decíamos, está la etapa esta de, pues lo primero, darme cuenta. Yo he conectado con seres queridos trascendidos que cuentan que en su primera fase no eran conscientes de que habían fallecido. Entonces tenían mucho apego aquí a la materia. No se daban cuenta que habían fallecido. Y ahí seguían aferrados a su casa o aferrados a su familia, aferrados a sus seres queridos. ¿Qué pasa? Que no es que un ser querido que no se va lo haga para nada por maldad ni nada de esto, ¿no? Pero lo hace precisamente cuando un alma, por ejemplo, suponte, un alma que ha vivido mucho en lo material, que es muy importante para esa persona, la casa, el coche, el dinero, o sea, todo lo que ha conseguido trabajando y lo material, a veces a esas almas les cuesta mucho salir de este plano y volver a los planos de luz, porque verdaderamente todavía tienen ese aferramiento. Porque nosotros, cuando salimos de este cuerpo, en cierto modo, nuestra personalidad, o sea, nuestra conciencia, nuestra manera de pensar, todavía sigue siendo la misma durante un tiempo. Luego ya no, pero sigue siendo la misma, con los aprendizajes y con todo lo que no hemos llegado a aprender. Claro, que el cambio no es tan abrupto. Claro, el cambio no es que yo salgo de aquí y ya está, y ya soy conciencia, ya está. No. O Claro. sea, sigo siendo la misma, lo que pasa es que luego, claro, sí, a medida que voy dándome cuenta y voy atravesando, como digamos, como planos, estados, ya es que, bueno, volvemos, pues como digo, como a volver a la unidad, como volver a la conciencia una. Siempre manteniendo el estado individual,
porque siempre al final pues somos almas en evolución, que sí, formamos parte de una gran mente creadora, somos células de una gran mente creadora, o sea, Dios, Padre, Madre, Fuente, llamémoslo como queramos, porque bueno, al final cada quien lo llama de maneras diferentes, pero para mi gusto es todo lo mismo en realidad. Y, y bueno, y al fin, y como decíamos, y una vez le preguntaba a los guías y ellos me decían que hay escuelas de luz. O sea, el alma no estamos de vacaciones allí cuando no estamos en un cuerpo físico, que bueno, que puede que encarnemos en un cuerpo físico o que encarnemos en otros planos y dimensiones de la conciencia, porque no todas nuestras encarnaciones son en esta forma humana. Ojo, que también nos podemos encarnar en otras cosas, formas o estados. Entonces, en todo este entre el ir y venir, hay escuelas de luz donde el alma sigue aprendiendo, donde el alma sigue evolucionando, donde se revisa en qué estado estamos, qué es lo que hemos llevado a cabo, qué es lo que no, para cuándo vamos a querer reencarnar, dónde vamos a reencarnar. Normalmente, bueno, solemos ir como con un clan de almas, como con una familia de almas, que muchas veces son nuestra misma familia, pero con personajes diferentes, ¿no? Es como que somos el mismo grupo de teatro. Por favor, que me perdonen los que nos escuchan, pero bueno, lo digo así como Pero se entiende, de sí. manera coloquial Que para se que van se cambiando los entienda. personajes, claro. Pero somos como el mismo grupo de teatro que va, pues eso. Entonces, ¿quién era mi madre? Pues a lo mejor luego es mi pareja o es mi hijo. Entonces, ¿por qué? Porque a través de esas experiencias, de esos pactos álmicos, de esas relaciones, nuestras almas evolucionan, siguen aprendiendo y así va la cosa. Y nos vamos ayudando unas almas a otras. Claro que, dices, sí, el pacto álmico es de aprendizaje siempre. Lo que pasa que una vez que estamos aquí, a veces esos pactos son complicados. Sí, Porque que no como se de, pueden llevar a rajatabla tal cual los tenías planeados. claro, no, y que, claro, ¿cuántas veces nos ha pasado de llevarte mal, ¿no? De no entenderte, de haber conflicto con algún familiar, pareja o hijo, porque dices, es que son los que más me sacan de mis casillas. Claro, es que tienen esa, tienen Los esa grandes función, maestros. tienen esa función de ponerte al límite para ver hasta dónde tú vas a darte cuenta y hacer los cambios que tienes que hacer. ¿Mm? Entonces eso, pero bueno, que me estoy yendo de la pregunta, que me No, no, decías pero es interesante. me decías que qué pasa con el alma cuando entre que va y viene, y es eso, ¿no? Hay toda esa revisión y hay un aprendizaje. O sea, el aprendizaje del alma no para, ya estemos aquí o estemos donde estemos, pero siempre es una constante revisión y evolución. Sí, que seguimos trabajando al final, como lo que se dice, como es arriba es abajo. Qué bueno. Y antes me pareció oírte mencionar que has tenido contactos con trascendidos, entiendo yo, de manera personal, que has tenido contactos con ellos. ¿Puedes Sí. ahondar un poquito más ahí? Me resultó interesante. Sí, pues es que esto me pasa en las lecturas. A veces, cuando hago lecturas, no siempre, porque el objetivo de los registros acásicos no es la comunicación con seres que han trascendido, pero a veces aparecen y se hacen visibles o, bueno, entre comillas, se hacen presentes porque quieren o dar un mensaje a esa persona o, bueno, pues simplemente porque quieren mostrarse y traen información. A veces son guías de la persona. Es que nosotros a veces nuestros seres queridos están acompañándonos como guías, nos ayudan en nuestro camino aquí. Entonces por eso digo yo, digo, si es que muchas veces estamos más cerca, energéticamente hablando, de nuestros seres trascendidos que cuando estaban aquí en vida físicamente. Eso suena impactante y bonito también, si lo piensas. Es que cuando un ser ha trascendido, cuando un ser querido ha trascendido, empieza a formar parte de nuestro campo energético. Cuando yo quiero conectar con un ser que ha trascendido, porque a veces alguien me lo ha pedido,
Oye, que quiero ver cómo está mi abuelo, cómo está mi padre que trascendió. Yo no pongo mi atención en buscar por allí fuera. Yo entro en conexión con el campo energético de la persona. Y es allí donde se van mostrando todos sus antepasados, todas las personas, también los que están en este plano, ¿eh? O sea, todas las personas, las almas que forman parte de la historia de esa persona, de esa alma, se muestran. Entonces buscamos, entonces busco, es el padre. Entonces, bueno, empiezan a aparecer unos, digo, no, este no es, este no es, este no es, este no es. Y a veces aparece, a veces no quieren aparecer, también es verdad, ¿eh? Pero sí, por lo general, bueno, sí, sí que suelen acudir al llamado. Pero yo lo veo dentro del campo energético de la persona, porque realmente en nuestro cuerpo astral es donde está el registro akáshico. Entonces, las cosas no están fuera, en realidad, están con nosotros. Todo forma parte de nosotros. Siempre Entonces, se ha dicho que hay que mirar más adentro, que ahí están todas las respuestas. sí, Tal los cual. que se van es como que se integran en nosotros, forman parte de lo que somos. Qué bonito, Charo. ¿Y podrías compartir, obviamente respetando el secreto profesional, faltaría más, alguna experiencia que hayas tenido respecto a lo que estás comentando de contactos que has tenido con seres trascendidos en tus sesiones, que te hayan impactado especialmente, en fin, por el mensaje o por la sensación? Pues he tenido una hace muy poco, que más que impactante es la emoción tan grande que me creó esa conexión. Y era una mujer que vino a hacerse una lectura de registros y, bueno, ella me estaba preguntando las cosas que quería saber y demás del registro, y yo veía a su lado a una niña. Veía a una niña con un vestido muy bonito y la niña así como dando vueltas, muy contenta, dando vueltas, muy contenta. Y ella me decía como, que estoy aquí, o sea, me llamaba la atención, como, oye, que estoy aquí, como que se lo digas, ¿no? Entonces, claro, yo se lo tuve que decir. Digo, mira, digo, es que estoy viendo una niña, digo, que está dando vueltas. Y claro, me dice, sí, es mi hija que ha trascendido hace 4 meses. Wow. Yo es que, bueno, o sea, no me puse a llorar de milagro, porque la emoción que entra cuando tú conectas con eso, y me decía la mujer, la mamá, mm, dices que a ella siempre le encantaba ponerse vestidos y se ponía a dar vueltas. Y me decía, mira mamá, qué guapa estoy, qué guapa estoy. Entonces, claro, yo decía, wow. Entonces, historias de esas pasan todo el tiempo. O sea, que te podría contar un montón. Ahí está, me acuerdo, porque es que ha pasado hace poco, creo que eso no se me va a olvidar en la vida, porque para mí ha sido muy, muy emotivo, muy emotivo. Y para esa madre también ha sido muy importante. Para esa madre ha sido muy importante. Y luego también le mostraban que aunque el registro no se centra en predecir el futuro, porque no somos adivinas ni nada, simplemente conectamos con esa información que está ahí. También le mostraban que ella va a tener un niño pronto. Porque yo veía un niño, al lado de esa niña veía un niño y yo le decía, digo, oye, pero tú tienes un niño. Me dice, no, dices que estamos buscando ahora tener un niño. Y yo dije, bueno, pues siento que, Va a llegar. Qué siento que va a bien. llegar, siento que ese alma está ahí ya diciendo, que estoy aquí. Entonces eso es muy emotivo, es muy revelador, muy emotivo y te da mucha paz. Claro. Entonces, bueno, esa niña también Normalmente los seres queridos o al menos en las experiencias que yo he tenido, muchos vienen a calmar a la persona, a los que nos quedamos aquí, a decir, oye, yo estoy bien, me he ido porque me tenía que ir, yo te estoy acompañando, yo sigo mi camino. Es verdad que luego hay otros, pues, por ejemplo, el otro día estaba haciendo también una sanación con registros acásicos. Y en esa sanación, pues volvemos a lo mismo. Yo me conecto con el registro acásico de la persona, pero me conecto también al campo energético de la persona. Y aparecía el padre de este chico. Aparecía el padre
y aparecía el padre como sudando, como si estuviera trabajando en la tierra, como si estuviera arando y con mucho esfuerzo y con mucho sufrimiento y con mucho dolor y se tocaba así y, y resulta que es que este chico tiene problemas de espalda que no se le quitan con nada. Y entonces, bueno, total que, claro, pudimos asociar que ahí había una cosa de repetición, de aprender a través del sufrimiento. Mira, volvemos otra vez al tema que hablábamos al principio. Y entonces el padre lo que me quería mostrar y lo que le quería decir a él, porque yo le preguntaba, bueno, pero ¿por qué me muestras esta imagen de ti? ¿No? Le decía yo al padre, ¿por qué es esta imagen de ti? Y precisamente lo que me decía era esto, que no siga repitiendo el mismo patrón, que se puede aprender de otra manera, que, que, que no hace falta estar sudando y estar con esa cosa y sobre todo que lo suelte, que se libere de esto, ¿no? El padre luego es como que le daba la bendición, ¿no? Como, mira, yo te libero de esto, no, no tienes por qué seguir repitiendo esto. Y bueno, pues así hay pues muchos casos de diferentes que van apareciendo. Son experiencias maravillosas e impactantes. Sí, a mí no me deja de impactar, de verdad. Y mira que bueno, ya llevo unos años con esto y no, no me deja de impactar. Es muy revelador, es una revelación constante y, y cómo está todo más cerca de lo que creemos, cómo todo es mucho más real de lo que real que creemos que es esto. Porque verdaderamente, de verdad, que el escenario es este. Lo real está detrás de bambalinas. Lo real está detrás de la apariencia, detrás de esta forma física. Lo real está en la energía que somos, no en la forma, sino no en el envase, sino en el contenido que hay dentro del envase. Pero es normal que al experimentar este tipo de cosas y además al estar continuamente tratando con gente que te reafirma que eso que estás vivenciando es real, es que es normal que no haya lugar a dudas, Claro, que vamos, que lo tengas clarísimo claro, y que tengas claro, en fin, que la verdadera vida está sí, en el otro lado, que mientras tanto sí, estamos aquí jugando, aprendiendo. sí, 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 totalmente. Yo gracias a los registros he podido superar el miedo a ver. Yo tenía mucho miedo a ver, ¿Ah, sí? mucho miedo a ver. Yo en alguna ocasión lo he contado. En mi familia hay algún caso de esquizofrenia, mi hermano, mi sobrina. Entonces he tenido experiencias cercanas a esa parte bueno, al final esas personas también están muy conectadas a otra realidad, ¿no? A Eso algo dicen, que, sí. claro. Y claro, lo que pasa es que suele haber mucho miedo en esas conexiones y suele ser una realidad complicadita, o sea, Pero lo que estás planteando es lógico, es decir, no es miedo a sí. encontrarte con un difunto, sino, en fin, yo creo que no hay Ah, mayor miedo que no sentirte en tus cabales, sentir que claro, tu mente te puede jugar una... Es que tiene que ser muy claro, difícil. a perder la razón, porque Claro, yo alguna vez me conecté, ¿cómo te diré?, con la mente de mi hermano. Yo alguna vez pude sentir como percibir lo que él percibía y es muy complejo, muy complicado. Alguna vez ha sido como que he podido como verlo, percibirlo, como si me metiera en su mente, no sé cómo decirlo. No ha sido adrede, ¿eh? Es que yo con mi hermano he estado muy conectada desde eso iba a siempre. decirte que son esas conexiones profundas que hay entre gente, He estado muy conectada, él es 11 años más mayor que yo, entonces el típico hermano mayor que tú le tienes como hay una admiración así muy idealizado. grande, idealizado y todo, y entonces claro, y sí, y me acuerdo que cuando él al principio brotó, hace ya un montón de años de esto, sí, hubo un momento que yo era muy joven, además, y pude como conectar con eso, y dije, "Ay, qué miedo", o sea, sentí tanto miedo al conectar con esa realidad que claro, luego yo tenía mucho miedo a decir, bueno, es que a ver, si yo me abandono a esto y voy a entrar en eso, no, no quiero, ¿no? Lo que pasa es que, claro, lo que me han enseñado es que precisamente por eso uno se conecta a la fuente, por eso conectas con energías de luz, por eso conectas con frecuencias de amor. Y eso es lo que te lleva
a superar precisamente, bueno, pues el miedo, la angustia, la tristeza. Entonces ahora ya, pues la verdad que ya he superado esos miedos. Me haces reflexionar, Charo, porque a ver, no necesariamente en el tema de la esquizofrenia, pero relaciono a veces porque se dice que las mentes más brillantes o con más capacidad de conexión a veces tienen como ese lado, y estaba pensando también en la parte creativa. Suele ir relacionado, suelen ser personas que están como más conectada con algo más, lo que bueno, no todo el mundo lo percibe a lo mejor, pero tú estás muy conectada en luz, así que es Es que, maravilloso. es que precisamente es eso, es saber canalizar la energía, es saber canalizar. Claro, por eso hay que también aprender con personas que te pueden llevar por el camino, porque aunque uno Totalmente. puede ser valiente y ser autodidacta, la realidad es que no es igual, Mm. que si te Sí, guían, ¿no? sí, 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 sí. El otro día también en un comentario decían, no, es que fuera los gurús, fuera los guías, fuera... Y digo, vale, sí, o sea, gurús no, no, ya eso es verdad que ya se pasó de moda, ¿no? Lo de los gurús, ¿no? Porque cada quien somos nuestro propio gurú. Pero no está mal que unos nos guiemos a otros, porque oye, si yo he pasado por algo y que yo te puedo ayudar a ti ahora, no porque yo sea mejor que tú o más o nada, sino porque es que yo he pasado por eso, entonces ahora yo te lo puedo explicar y te puedo hacer el camino más corto y a lo mejor un poquito más fácil, aunque cada quien vivirá lo que tenga que vivir, pero entonces yo creo que por eso no estamos solos en el mundo, por eso estamos los seres aquí, Para por eso aprender unos de otros y estamos ayudarnos, claro. para aprender unos de otros y todos somos maestros y alumnos en diferentes ámbitos. Áreas, Yo puedo claro. ser maestra de registro, pero luego viene otra persona que es astróloga y es mi maestra y yo no tengo ni... Pero estamos en eso, ¿no? Claro. Y que precisamente eso es lo bonito, la retroalimentación de unos Sí, con el otros. tema es que a veces nos vamos al extremo y hay personas, afortunadamente no es la mayoría, pero a lo mejor hay gente que no entiende que que te dediques a la espiritualidad no significa que tú tampoco vas a vivir del aire. Quiero decir, es tu pasión, es lo que haces y, en fin, es tu tiempo, es inversión de Sí, energía y es lógico. Es decir, que sí, por, no, igual que vas a un peluquero, no le vas a decir que te corte el pelo gratis o quiero decir un servicio. Es un servicio y hay que sí, entenderlo. por suerte, bueno, hay más conciencia sobre esto. Este fue otra Un de las cambio de fases. energía total. Sí, pero esta fue por otra fase de las que pasé también, ¿eh? De ¿Eh? esta fase de ¿cómo voy yo a cobrar dinero por esto? Me Sí. sentía mala persona, Yo creo pero que por todos las empezamos ideas, así claro, por los patrones, y fíjate, cuando yo vivía esa realidad, y no tuve, funciona. tuve varias experiencias de gente que me lo dijo. Me acuerdo de una mujer que, oye, estaba detrás de mí que le dije un día, oye, ya está, ya he aprendido la lección, pero esta mujer, pero ¿cómo cobras con eso? Pero qué vergüenza, pero, o sea, ¿ves cómo creamos la realidad? Yo estaba con ese miedo, yo estaba con esa inseguridad, con esa cosa, y entonces aparecían personas en mi camino que me mostraban esos miedos que yo tenía, ese reflejo. Cuando yo me di cuenta y empecé a cambiarlo, eso dejó de suceder en mi vida. Y es que es así. Cuando empiezas a entenderlo, claro, yo ya entendí, mm, pues que evidentemente, o sea, es como tú dices, ¿no? Bueno, pues esto es como todo. O Todos sea, empezamos así, yo estoy convencida de eso. Y no yo lo hablo con personas también que se dedican a este mundo. Y curiosamente no funciona cuando lo intentas hacer de esa manera. no, no, no funciona. Como que el mismo universo te dice, así Claro, no es no funciona porque siempre tiene que haber un un equilibrio. intercambio. Tiene que haber un intercambio, un equilibrio. Entonces, si yo energéticamente estoy entregándote esto a ti, pues tú energéticamente también me tienes que dar algo a cambio. O sea, es como esa cosa. Entonces, claro, lo que hay que entender ahí es que el dinero es energía también. Claro, Entonces, cuando empezamos como a darnos cuenta de eso, dices, ah, bueno, vale, sí. Entonces, por eso ahora, pues, cuando tú vas a hacer un curso, y bueno, es aportación energética, ¿no? Que se dice, o retroalimentación, o sea, es como, vale, sí, un dar y recibir. Mm, es así la cosa. sí, Pero que no bueno, siempre tiene que ser dinero, obviamente. Pero, por ejemplo, con claro, la familia, se sabe que siempre hay un intercambio constante de energía. Por todo ejemplo, el una tiempo. madre, un hermano, un tal, no es lo mismo que un desconocido.
Sí, 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 sí. Todo el tiempo. Hay Mm, intercambio energético todo el tiempo. Tú y yo ahora estamos aquí intercambiando cierto. energéticamente. Incluso con todas las personas que estén viendo esto, pues también de alguna manera aquí está habiendo unas conexiones y unas cosas. O sea, es que no estamos en una burbuja, así encerrados. Estamos Ujú. aquí y es que todo está tan conectado, verdaderamente. Todo es un entramado energético. Pues sí, y a ver, porque no quiero abusar de tu tiempo, pero para mí es obligatorio, antes de terminar, primero preguntarte, en fin, sobre tu trabajo, que ya has comentado que eres maestra de registros acásicos, pero, en fin, compartir un poco tu experiencia con tu trabajo, cómo se pueden poner en contacto contigo y cualquier Sí. mensaje que tú, de manera particular, desees compartir con la audiencia, este es tu espacio. Ay, pues muchas gracias. Bueno, pues se pueden poner en contacto conmigo a través de mi página web, charoperezcampos.com. Yo normalmente a lo que más me dedico es a hacer lecturas de registros acásicos y a impartir cursos de registros acásicos, a hacer las iniciaciones a los registros, que es donde se imprimen una serie de códigos de luz que nos ayudan a limpiar el canal, a conectar con los guías, a bajar la información, a recibir mensajes y a llevar a cabo todos estos cambios que muchas veces queremos llevar a cabo. Luego, aparte, tengo una comunidad de crecimiento espiritual. Es escuela comunidad. Y yo ahí, pues, imparto clases, es una membresía, somos personas de todo el mundo, hacemos encuentros por Zoom, hay un montón de contenido ya grabado porque ya llevo 6 años. Además, es bonita la comunidad porque es algo que viene por instrucción de los maestros. Yo verdaderamente esta escuela la abrí por instrucción de los maestros, el nombre viene dado por ellos, Conciencia Álmica. Yo me resistí, yo siempre lo cuento que yo me resistí mucho tiempo, porque yo desde mi ego decía, pero ¿qué voy a montar yo una academia, una escuela, una comunidad? ¿Pero qué voy a compartir? Porque claro, sí, tú puedes compartir un curso de registros, pero otra cosa es tener una comunidad donde das clases habitualmente. Y yo decía, no, no, pero ¿cómo? Tú no te preocupes, que nosotros te iremos diciendo. Yo era todo esto lo que decían, tú no te preocupes, que nosotros iremos diciendo. Y ya, bueno, pues después de como un año, ya con esta cosa, dije, venga, digo, vamos, Charo, vamos a superar los miedos, venga para adelante, vamos a confiar. Y bueno, pues ya llevamos 6 años con la comunidad. Y bueno, pues eso también invitadísimas, todas las personas que estén en este camino de autoconocimiento, de crecimiento, de conexión con lo sutil, que quieran potenciar un poquito su espiritualidad, pues allí también lo pueden ver en mi página web. Así que bueno, Ponemos todo lo que ella está mencionando aquí, debajo de la cajita de información, ¿vale? sí, y nada, luego ahí también pues en la página web, la web verán que hago sanación con registros acásicos, que ya no es una lectura como tal, que esto también es un programa que he canalizado como una metodología, vamos a decir, que es eso, sanación, vamos a decir que puede ser una fusión de sanación energética con registros acásicos. Entonces en esas sesiones hay una sanación energética profunda y luego se acompaña de una canalización de lo que hemos podido ver, sanar, limpiar o transformar. Y luego, pues consejo, ¿qué me gustaría a mí decir a las personas? Pues que es muy importante entenderse, conocerse, que es muy importante dedicarse tiempo, que es completamente normal tener miedo al principio. El miedo forma parte de la experiencia humana, casi al 100% de todas las personas. Pero a medida que nos vamos conociendo, a medida que vamos conectando con la verdad con mayúsculas, todos esos miedos, todas esas inseguridades, todas esas autocrítica, todo ese autosaboteo que muchas veces hacemos, va desapareciendo. Así que lo primero, comenzar a escucharse, que se permitan parar, que se permitan sentir, dedicarse unos minutos y poco a poco va a ir apareciendo el camino, vamos a ir quitando piedritas, piedritas y vamos a ir avanzando e iluminando nuestra vida. Todo empieza por una iluminación propia, sanación propia y luego muchas veces en esa sanación propia, como hemos experimentado esos cambios, nace también como una cosa, no en todos evidentemente, pero en muchas personas pues de querer ayudar también, porque nos volvemos más empáticos, más compasivos y,
Y también, bueno, como nos alineamos más al propósito, eso hace que muchas veces, bueno, pues surja esta cosa de qué semilla quiero yo plantar aquí en este mundo donde me encuentro. Es Así que como una onda expansiva, sí. sí, a dedicarse tiempo. Esto es una elección y todos tenemos la elección. La elección está en nosotros. Así que adelante. Pues Charo, me ha gustado este ratito contigo. Me pareces una persona muy bonita. Me ha gustado tu energía, de verdad. Gracias, gracias. A mí Ha sido un también, placer. a mí también, yo por eso también, bueno, pues he querido aquí compartir contigo porque me gusta mucho tu energía, me pareces una persona con un corazón muy grande, siento una energía luminosa en ti, bondadosa y bueno, pues contenta y agradecida de Muchas estar aquí. gracias. Pues con esta información, con esta entrevista, terminamos por hoy. Gracias por haber tomado tu tiempo para ver este vídeo y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo y hasta pronto. Gracias, Charo. Gracias.